noches, amigos televidentes, de nuevo con ustedes en 5 días en este segmento de Economía y Finanzas. No podemos dejar de pasar el tiempo sin hablar de lo que vemos hoy en la prensa, en las noticias televisadas mundialmente sobre la situación en los mercados de capitales, la caída en las bolsas de valores mundiales, el problema, por ejemplo, de la economía china y cómo eso está afectando las economías de todas las otras naciones. El problema lo podemos dividir en varios segmentos. El primero es China, obviamente la situación de China. El segundo es que, a mi criterio, los mercados de capitales, específicamente las bolsas de valores, los índices promedio de las acciones que se cotizan durante los últimos 2 años, diría yo, se ha creado un aspecto de burbuja. Las acciones han subido mayormente impulsadas por una política monetaria de flexibilización, de manera que se han mantenido muy bajo la tasa de interés. Los títulos, por ejemplo, de deuda, bonos, etcétera, no son atractivos, lo que pagan son mínimos. Los mismos depósitos los bancos pagan mínimo en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, de resultado de esta política, y por consiguiente el único elemento para inversión a mediano y largo plazo atractivo han sido las acciones. Esto ha estimulado esos mercados y por consiguiente la caída que estamos viendo ahora es en parte una corrección de esos mercados, además de la situación que estamos viendo en China y otros lugares. Lo otro que también ha incidido hasta cierto punto es que se anticipa que los Estados Unidos van a comenzar a aumentar la tasa de interés. Es decir, han logrado el índice de desempleo que esperaban, alrededor del 5%, y ya están dispuestos a eliminar esa flexibilización monetaria, de manera que lo que se anticipa es un aumento en la tasa de interés. Esto ha traído mucha preocupación en muchos países, sobre todo los países en desarrollo, que están sufriendo las consecuencias de una digamos, baja en producción en la economía china. Así pues, vamos a entrar en cada uno de esos detalles para ver qué es lo que sucede, el porqué y qué puede representar eso para República Dominicana. Empecemos con China. China, su economía está en un ralentir. Se anticipa que posiblemente no llegue a un crecimiento del 7%. Normalmente un 7 es enorme, pero para un país como China, un 7 puede equivaler a lo que para los Estados Unidos es un crecimiento de un 2 a un 2,5%. China requiere de un crecimiento muy elevado para que su economía crezca en la realidad, es decir, que se creen empleos adicionales y aumente las riquezas para una población de más de 1.300 millones de habitantes. Así pues, la economía china baja su producción, las exportaciones se reducen y por consiguiente afecta los países que producen aquellos productos primarios como los minerales, petróleo, etcétera, que es lo que China requiere importar para sostener su economía. Obviamente eso hace que los países latinoamericanos, que dependen de hecho de la materia prima, hayan sufrido consecuentemente. Sus monedas se han devaluado muchísimo, las exportaciones se han reducido y ahora tienen el temor de que los Estados Unidos, aumentando su tasa de interés, también aumente el valor del dólar, con lo cual sus monedas sigan debilitándose aún más, sin ver perspectiva para que la economía china pueda crecer y ello volver a recuperar ese mercado. Por otro lado, China también tiene un cambio estratégico en su política económica. Ha decidido, por razones obvias, no depender tanto de sus exportaciones, que ha sido el eje del crecimiento económico. Y por consiguiente ahora se enfoca hacia el mercado interno, creando condiciones para un consumo interno mayor. Esto evidentemente requiere tiempo y requiere medidas que a veces puede afectar
la situación actual, que no es muy halagüeña. En este instante en que China enfoca su desarrollo hacia su mercado interno, surgen dos situaciones. Una es que el mercado accionario de China, ante un crecimiento acelerado, ha aumentado bárbaramente el valor de las acciones. Y en un año estas acciones han subido, el índice de las acciones que representa, por ejemplo, el mercado de Shanghái, que es el mayor mercado en China, ha subido en un año un 150% en su valor. Eso es algo extraordinario, que el valor de las empresas suba 1,5 veces en un año. Claro, esto es ante un auge económico que se anticipaba que no tenía fin el crecimiento de la economía china. Ante la situación de un freno en las exportaciones, un cambio en la política económica hacia lo interno, que requiere un periodo de reajuste, los accionistas empiezan a desconfiar del valor propio que tienen las acciones y por consiguiente empiezan a vender en forma masiva. Esto hace obviamente que crea un efecto dominó donde las acciones empiezan a reducirse de valor, dado que los accionistas quieren recuperar lo más posible de las ganancias que han obtenido en ese año, que son exorbitantes, como dijimos anteriormente. Todo esto hace que el gobierno chino, ante esa situación, intervenga al mercado. Interviene de una manera artificial, primero limitando que nadie pueda vender más de un 5% de las tenencias de las acciones en una compañía. Algo insólito, porque obviamente eso es lo que crea más pánico y hace que se busquen los medios para seguir vendiendo. Y lo otro es, ya que eso no da resultado, crear un incentivo de préstamo con baja tasa de interés para que la gente compre en acciones. Tal vez eso fuera un poco ingenuo porque dada la situación del mercado, es obvio que nadie va a comprar acciones viendo el descenso acelerado del valor de las mismas. Por consiguiente, esa medida tampoco ha tenido el resultado que deseaba el gobierno chino y eso indica que intervenir un mercado de capitales que es de oferta y demanda, la esencia es la oferta y demanda, fundamentado obviamente en el valor o la perspectiva del valor y ganancia de las acciones que se cotizan. Al hacer una intervención artificial, lo que sucede es que inmediatamente crea una distorsión absoluta en el mercado que en vez de mejorar, empeoran las cosas. Eso no fue suficiente y China, dándose cuenta que está perdiendo competitividad en los mercados de exportación, decide devaluar el yuan, su moneda. Eso fue un impacto inesperado en muchos mercados. Primero, obviamente, que surge es que los países que compiten hoy con China, los países colindantes como Taiwán, Tailandia, que hoy están empezando a competir seriamente con los mercados chinos, pues obviamente se encuentren obligados a también devaluar sus monedas. Y esto crea un efecto en que afecta a todos los países, incluyendo aquellos países que son exportadores de materia prima. Así que vamos a seguir con este tema dentro de a la vuelta de una breve pausa y después de China pasaremos a otros elementos que están afectando la situación actual. Volvemos. Bueno, mejor que lo desiertas. Sí. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia,
¿O eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos? Encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bien, habiendo obviamente devaluado el yuan, surgen una serie de efectos mundialmente en que se empieza a dudar si la economía china va a poder recuperarse en un tiempo razonable. Obviamente el efecto de todo esto hace que las acciones en los mercados mucho más desarrollados, como por ejemplo Nueva York, Londres, sean afectadas también. Y aquí no es solamente a mi criterio el elemento chino, es que como dije al comienzo de este segmento, considero que el valor de las acciones estaban algo inflado ya desde hace algún tiempo en esos mercados. Obviamente la caída de esos mercados, que ha sido sustancial en esta última semana, no se debe solamente a las dudas sobre China, sino también al efecto de que las acciones pueden estar un poco sobrevaluadas. Obviamente estamos en un impasse. Las bolsas en Europa y en Estados Unidos hay indicios de que se empiezan a recuperar algo. Obviamente los mercados no van a desaparecer. La crisis no es tan profunda como para creer que va a ser algo de largo plazo ni de efectos masivos, sino sencillamente lo vemos y algunos técnicos coinciden como una corrección de cierta profundidad, pero corrección del mercado. Yo creo que esto vuelve a un nivel aceptable, puede hacer que los Estados Unidos decidan demorar aún más el aumento de las tasas de interés que tenían programado para final de año o el último trimestre de este año, en vista de lo que está sucediendo, y sencillamente creo que habrán elementos de corrección. Algunos países están sufriendo ya consecuencias, como dijimos, aquellos que dependen de productos primarios, no solamente en América Latina. Tenemos Canadá, cuya moneda en un año se ha reducido en un 30%. Tenemos Australia, que la moneda también se ha reducido sustancialmente. Es decir, hay un reajuste en la economía nacional, en la economía mundial, mejor dicho, debido a que no podemos esperar, como hemos visto con China, que tengamos un crecimiento acelerado enorme permanentemente. Y los mercados se reajustan constantemente y este es un momento de reajuste. Obviamente en Europa se ha ya superado la crisis griega, cuando menos temporalmente. El euro se ha fortalecido algo frente al dólar, pero de todas maneras está a un nivel competitivo. Las exportaciones europeas han aumentado, pero hay que recordar que Europa es el mayor mercado de China. China le preocupa porque Europa, con un euro mucho más manejable, un euro que está en la actualidad en un dólar 14, un dólar 15, un dólar 13, pero que había estado por debajo de 1,10, se hace más competitivo para exportar. Alemania es un gran productor de maquinaria, es una gran nación industrial. Igualmente Francia, igualmente Gran Bretaña, son países que producen, y en el caso de la zona euro con un euro que está mucho más bajo que hace un año, pues eso le preocupa también a China. Y la idea de devaluar el yuan es para hacer sus productos más competitivos, incluyendo en el mercado europeo. Ahora bien, ¿qué representa todo esto para República Dominicana? Bueno, lo que ha afectado en el mundo inicialmente, además de los productos primarios, por la desaceleración de la economía china, ha sido obviamente los mercados de capitales. En República Dominicana tenemos un mercado de valores, tenemos una bolsa de valores, tenemos productos que se cotizan diariamente en bolsa, pero son productos primero de deudas, es decir, aquí no se cotizan aún acciones, que es lo que realmente ha impactado en el mercado. Segundo, lo que nosotros tenemos aquí es un mercado aislado, porque la gran parte de los productos
son de instituciones estatales, sea Banco Central, Hacienda y también los bancos. Es decir, que no son afectados directamente por los mercados de valores externos. No hay inversiones masivas del exterior a través de este sistema de mercado que nos pueda afectar por retiro masivo de dinero en un caso de crisis. Así pues, tenemos un mercado local fundamentado en condiciones mayormente locales. Las empresas privadas que cotizan, al igual que el Estado, lo que afecta mayormente es la tasa de interés y la calificación de riesgo que se le dé a cada emisión. Cada título emitido lleva una calificación de riesgo y de acuerdo a esa calificación, pues se pagan los intereses. Cuanto mayor riesgo, mayor interés, menos riesgo, menos interés. Y obviamente la política monetaria que rige la tasa de interés básica y la tasa de interés en los bancos es la que afecta nuestro mercado. Por consiguiente, el mercado de valores de República Dominicana está completamente ajeno a esta situación de crisis en el exterior. Lo otro, obviamente, que tenemos que considerar es posiblemente las inversiones foráneas. Fenómeno en República Dominicana, y podemos decirle fenómeno en comparación con muchos países, es que nuestra tasa de cambio está controlada de una manera muy medida por el Banco Central. La depreciación del peso anda anualmente por 3,75 y obviamente eso hace que nosotros no tengamos una fluctuación dramática que pueda afectar los índices, por ejemplo, de inflación, o que pueda crear situaciones muy dramáticas que obligan a un retiro de inversiones, cuyas inversiones en el país son obviamente y mayormente directas, es decir, inversiones en empresas o en actividades directas y no a través de un mercado de valores. Así pues, yo creo que podemos sentirnos tranquilos por ese lado y vamos a hacer otra breve pausa y volvemos ampliando sobre el tema. No se vayan. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, para mí el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Con ustedes de nuevo, hablábamos sobre la situación en los mercados de valores, mercados de capitales internacionales, y qué podía representar esto para República Dominicana, y ya dije en el segmento anterior que realmente los mercados de valores en República Dominicana no son afectados, ni se anticipa que puedan ser afectados por la situación que estamos viendo en el mundo. Ahora bien, el efecto de todo esto en la situación económica. Tenemos un euro que está en 1,14, 1,15 esta semana, de manera que hace los productos europeos más competitivos y para nosotros que tenemos una economía basada en el dólar, posiblemente algo más asequibles. Eso hace que Europa venda más, España se está reponiendo a través de sus exportaciones de la crisis que tenía, y Alemania igualmente se anticipa que continúe con sus exportaciones
Alemania, que es la base industrial de Europa, es la gran potencia industrial europea. Por consiguiente, aquí en República Dominicana, aquellos productos que importamos de Europa, pues se hacen atractivos. Obviamente, un elemento que es común para todos, y considerando obviamente que el dólar americano está muy fortalecido y eso afecta a las exportaciones de Estados Unidos, pero así como afecta a las exportaciones de Estados Unidos y posiblemente se hagan algunos productos americanos un poco más caros, el hecho es que nosotros podemos, con un dólar fuerte, exportar más a Estados Unidos. Aprovechar el hecho de que el poder adquisitivo del dólar ha aumentado considerablemente, que nuestro producto con la tasa de cambio se sostiene a un nivel que es inferior al fortalecimiento del dólar y por consiguiente nuestros productos pueden ser muy atractivos en Estados Unidos. Y esto tenemos que aprovecharlo, viéndolo de ese punto de vista. Así pues que tenemos el hecho de que universalmente podemos por ese lado aprovechar ciertas oportunidades. Y claro, nos queda finalmente el hecho del petróleo. El petróleo ha descendido, el Brent, que es el que se cotiza en Europa, base Europa, pero que se cotiza para más de un 50% del petróleo que se negocia universalmente, está sobre los $43 el barril, y el intermedio de Texas por debajo de 40, que es el que nos sirve a nosotros de referencia. El de la OPEP anda por 41, así pues tenemos un petróleo bajo. A nosotros eso nos beneficia porque ya hemos visto que el Estado dominicano se ha ido ahorrando millones de dólares en su subsidio al parque energético y obviamente también lo hemos ahorrado para el combustible, de manera que eso incentiva la economía nacional de una manera que nos beneficia, y yo espero que eso nos va a beneficiar por un periodo relativamente largo. Cuando hablo relativamente largo me refiero a que vamos a entrar el año que viene con un petróleo que posiblemente continúe por debajo de los 50 y tal vez llegue a 55, y eso sigue siendo un precio muy razonable comparado con lo que teníamos hace un año, que rondaba por los 80 o los 90. Es decir, tenemos que aprovechar esa situación. También las materias primas, cuando empiece a funcionar las plantas de carbón, que eso será dentro de un año y pico, todavía yo anticipo que las materias primas no habrán recuperado totalmente su valor y por consiguiente los consumos iniciales de esa planta todavía se podrán hacer tal vez a un precio más atractivo que el que originalmente se había calculado cuando se estudió el proyecto. Así pues, tenemos algunos elementos positivos. El turismo con una reactivación lenta pero visible en la economía europea, aunque el euro esté en 1.14, 1.15, todavía hace que el turismo se mueva, y el turismo norteamericano con un dólar fuerte pues debe de continuar viniendo a República Dominicana y a otros puntos del Caribe, obviamente, porque su dólar se lo permite y lo hace aún más atractivo. Tenemos obviamente competencia porque otros países también han devaluado su moneda mucho más que nosotros y por consiguiente eso también lo hace muy atractivo. Pero de todas maneras, el panorama hasta ahora es, la situación internacional no nos afecta directamente, cuando menos en lo inmediato. Los efectos de esa situación en la economía, producido por elementos económicos y producido por elementos financieros, tampoco prevemos que pueda afectarnos de una manera que nos pueda preocupar en un futuro venidero. No obstante, obviamente, tenemos que continuar observando y eso no lo podemos remediar porque en la prensa escrita, radial, etcétera, todos los días tenemos esa noticia. Yo sé, por experiencia propia, que estos son temas un poco complejos y que la mayoría de la población, no solamente en República Dominicana, en el mundo entero, lo encuentra confuso y realmente no lo entiende ni se preocupa mucho por entenderlo. Lo que tratamos de hacer aquí es ponerlo en unas palabras sencillas que se puedan entender, que puedan ustedes apreciar, que tal vez pueda quitar alguna preocupación que tenga y en todo lo posible, sin entrar en muchos detalles ni mucho tecnicismo, que ustedes puedan entender algo
algo que les afecta de una manera directa o indirecta. Y yo creo que eso es lo que buscamos y espero que así sea. Así pues, de ustedes nos quedamos hasta la próxima entrega en este segmento de Economía y Finanza, WhatsApp Economía y Finanza, de 5 días. Así es, estimados televidentes, hasta la próxima entrega.